Alejandro. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Cuéntenme. ¿Están? ¿No Hola, están? profe. Hola Juano. Gracias por Hola, contestar profe. tan amablemente. Hola, Hola, profe. profe. Hola, Adelante. profe. Listo chicos. Voy entonces a compartir pantalla de una. Ahí ya están viendo. Pues señora. Listo. Entonces, en la clase anterior, que fue el día martes, alcanzamos a ver el texto narrativo, vimos el texto técnico científico, vimos el texto icónico. Ahora vamos a ver el texto expositivo o informativo. Es decir, que cuando les hablen a ustedes de un texto expositivo o de un texto informativo, tiene el mismo propósito. ¿Cuál creen ustedes que es el propósito del texto expositivo o informativo? Informar a la persona sobre un tema Informar a la persona sobre un tema. o Eh, dar a saber algo. para saber Venga, algo, sí. sí, también puede ser eso. Dame un momento, le subo el volumen a esto que creo que está bajito. Ah, está en todo. Listo, muy bien. Entonces permite exponer una información. Les pregunto, ¿ustedes creen que en un texto expositivo la información que se transmite es como sencilla o es muy profunda? Es profunda. Yo opino que también profunda, ya que la idea que el lector, digamos, entienda más el tema que se abarca. Entonces, ¿es profunda? Yo diría que Claro que es, yes. Yo también diría que sí. Ok. yo diría que es como un poco más breve porque quiere facilitar de que las personas, o sea, de que todos la puedan entender. Claro, Opino lo mismo que Valeria. exacto. De hecho, si ven aquí los ejemplos, digamos por ejemplo en una infografía, la información que uno expone en una infografía pues no puede ser muy compleja, muy amplia porque no hay tanto espacio para ello. Es como de una manera limitada sucintar, o sea, sacar sucintamente información bastante resumida, que sea lo más importante. En ese orden de ideas, en un texto expositivo o informativo, lo que vamos a encontrar es una información escueta,
¿sí? Que nos da información básica sobre un tema. Por ejemplo, pensemos en una infografía sobre... Pensemos en una infografía sobre, perdónenme si les molesta el tema, pero sobre el COVID. ¿Qué trae una infografía sobre el COVID? Las que hemos visto. ¿Qué información? Contagios, cómo se Los contagia. síntomas, Los los síntomas, Cuidados. los vaciados, los cuidados, cuidados, Mm, también las prevenciones. los cuidados. Ah, bueno, sí, qué pena. No, pues son sinónimos, tranquilo. Y ya, ¿cierto? Porque en una infografía no nos cabe más información. Entonces no hablamos de que el nombre real es la SARS-CoV-2 o que es el primo hermano de tal virus o que sí, no nos vamos como al detalle. Entonces tengamos presente también estos aspectos de un texto expositivo e informativo. y también lleva imágenes. Y también lleva imágenes. Siempre una infografía lleva imágenes. Info de información, grafía de gráficos o imágenes. ¿Listo? Es la mezcla. Bueno, ¿qué entendemos por un aviso? ¿Dónde encontramos los avisos? En todo lado, Todo restaurantes, lado, calles, panaderías, ¿Dónde más? En el cine, en el negocio, centro comercial, en el Transmilenio. los bares. En los bares. Ay, María. Cuando uno cree que está hablando con adolescentes sin No, pues si uno cédula, pasa ahí, uno pasa y los ve allá afuera. sí, Bueno, chicos, hay algo que nos incluyen dentro de lo que se llaman periódicos o diarios, que tienen como la estructura de un cuadrito y traen una información allí. Por ejemplo, donde se encuentran los anuncios clasificados, esos son avisos, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de información que son avisos viene muy escueta. Por ejemplo, dice se vende casa de 300 millones de pesos, se vende casa campestre de 300 millones de pesos. Pero ahí no le dicen quién es el propietario, no le dicen cuántas habitaciones tiene, no le dicen por obvias razones dónde está ubicada. Cuando más le dirán el barrio, pero no más. Entonces, todos esos avisos, ¿sí? Normalmente cuando nos hablan de un aviso lo asociamos, como ustedes lo hicieron, a lo que está pegado en las paredes. Pero no pasemos por alto de que también es un aviso lo que nos encontramos en los periódicos. También es un aviso esos ¿cómo se llaman? Los anuncios que nos aparecen cuando estamos en algunas páginas que dicen como unir, bueno, En YouTube, por ejemplo, pero es que es más video, ¿no? En YouTube ya es más video, entonces es un poco más extenso. Pero muy parecido a eso es cuando uno está en una página y a uno le sale de lo que uno busca, ¿no? Entonces, si usted compra en línea, le aparecen anuncios sobre, no sé, sobre Coach, sobre otras marcas. Si usted está buscando universidad y el buscador pues sabe que usted está buscando universidad, le aparecen sobre opciones universitarias. Entonces, esos avisos siempre son muy escuetos, es decir, traen una información concisa y muy puntual. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Qué es una carta? Y aparte de que es una carta, preguntarles, ¿ustedes creen que la carta es un medio de comunicación masivo o no masivo? Es decir, individual o personal. ¿Quién me contesta? yo digo que es personal y también masivo. ¿Es personal y también qué? Masivo. ¿Por qué? Personal, pues en el caso en el que uno pues le escribe una carta y se la manda, entonces eso solamente lo va a leer de esa persona. Pero hay otros casos en los que se usan otros métodos, como por ejemplo el caso de yo como estudiante, una carta a directivas, donde toda directiva está como incluido, por decirlo así. ¿Sí me hago entender? Pero sigue siendo personal. Solamente que tiene varias personas que la van a recibir. Es decir, va dirigido eh, a varias personas. ¿Listo? No pierde su carácter personal. Recordemos que los medios de comunicación masiva
son más como em, el tipo de televisión, ¿sí? Facebook, que son espacios en los que claramente se está informando a mucha gente de una vez. Denme un instante, por favor. Bueno, sigamos entonces. Bueno, porque la carta le decía yo a Giordano que no pierde su carácter personal, porque digamos yo le mando la misma carta, por ejemplo, al presidente con copia a, bueno, al contrario, le mando la carta a Codensa, digamos, con copia a la alcaldesa local o al alcalde local y con copia a la alcaldesa distrital, digamos. No porque se lo esté dirigiendo a ellos tres y necesariamente lo vayan a ver también trabajadores de ellos, ¿sí? No por eso podemos decir que perdió su carácter de personal. No, lo están viendo las personas que yo quería que lo vieran y esas personas que lo están viendo por parte de, digamos, la alcaldesa del distrito que trabajan con ella y la están viendo, pues es la forma como ella también tiene para responder sus derechos de petición. Para eso tiene trabajadores, ¿listo? Para que no se nos pase. Memorando, chicos, ¿qué es un memorando? Ay, Como una advertencia o algo. una advertencia, dice Camilo. ¿Quién dice algo más de un memorando? Un memorando es como algo, es como una cuenta pendiente, Sí, exactamente eso, como una información de algo a cuentas deber a pendientes. pagar. No me Una escucho. cuenta pendiente, algo a deber o a pagar. ¿Qué más podría ser un memorando? Si yo les digo, mmm, muchachos, me van a hacer un memorando, ¿ustedes qué piensan que es? Mm, Como una falta, Una ¿no? observación. Una No es que te observación. es una falta. Muchas veces es una falta. Una observación, una falta, sí, pero una falta. O sea, cuando ustedes me dicen una falta, ¿me van a hacer una falta? O sea, ¿ustedes me van a hacer una falta a mí o cómo? Es como una indicación, una recomendación que le van a hacer a usted. Puede ser una recomendación y puede ser un llamado de atención. ¿Listo? Entonces, Como un cuando. aviso, Señora, como un aviso para no hacer algo. mm, digamos que lo podríamos tener en algún momento como eso, ¿sí? Hay memorandos informativos. En algunas instituciones educativas, de hecho, lo que ustedes conocen como circular, ellos lo conocen como memorando informativo, es válido, pero digamos que en esencia un memorando es como un llamado de atención y suele ser personal. ¿Listo? Ay, denme un momentico, por favor. ¿Alguno ha tenido un perrito cachorrito alguna vez en la vida? sí, profe, yo. Ay, Dios mío, Yo bendito. también. Ay, Yo también. señor, llevo 2 semanas, pero la semana pasada yo decía, ay, él está juicioso, ya estoy diciendo, uy, ya sacó las garras, Dios mío. Profe, y eso que eso no es nada, espera, Sí, cuando creo. Ay, no, no Cuando me comencé a animen, pues, no desenterrar me esas animen. materas. No, ya, ayer. Estamos en modo profesor John. Ayer sacaron, Ve, ayer sacaron un mundo de arena. Cuando él me dijo, es que eso fue astro, y yo le dije, ay, no, el perrito no. Cuando me dijo, yo mismo lo vi, yo, uy, Dios mío, se nos creció el enano. Y eso que está enfermo. profe, es No que va a lo vaya a dormir por educar. 2 meses, profe. Profe, vea, no es por nada, de verdad no es por nada, pero los cachorritos más criollos son los más locos, Ay, gracias. Me dan tanta paz escucharlos a ustedes. pero son más bonitos, pero Ay, son re sí, locos. son hermosos. Ay, sí. Además que son como, yo no sé, como que. Y no sé qué, ese daño. ¡Ay, no! ¡No, Astro! Le va a dañar eso a su papá. Lo que es que lo aprenda a educar, o sea, que lo vaya ¿Cuál? educando poco a poco, Ay, que lo sí. vaya regañando y toda la vaina. Dios mío, bendito.
y que para Sí, es colmo un nunca mamón. había tenido una mascota, entonces pues se imaginarán. Bueno, entonces tenemos que el memorando puede ser varias cosas. Puede ser, digamos, masivo cuando, digamos, lo que hablábamos hace un ratico, un memorando informativo que se envía a muchas personas. O puede ser personal cuando se le hace un memorando a una persona específicamente, como que me hagan un memorando a mí por una situación. ¿Listo? Bueno, continúo. Resumen. ¿Qué entendemos por resumen? Que hace un texto más corto, Hacer un texto más corto. pero pues también tiene que ser Especifica concreto. más las cosas. Es como un pequeño escrito donde explica las cosas más breves. Profe, es como un texto que saca solo las ideas principales del texto original. Muy bien, Juano, muy bien, Laura, muy bien, Isabela. Creo que Isabela redondeó muy bien lo que los demás habían iniciado a decir. Y es que, claro, un resumen en sí mismo es un texto corto de un texto largo, digamos. O sea, puede ser la mitad, incluso puede ser mucho menos. Pero no se forma con cualquier tipo de idea. Se forma con las ideas principales de ese texto. ¿Listo? Entonces, bueno, un resumen normalmente es un documento académico que podemos encontrar en diferentes escenarios. Un manual. ¿Qué trae un manual o qué tiene de importante un manual? Reglas que Un se deben manual tiene cumplir. reglas. Bueno, si estamos hablando del manual de convivencia, del manual, sí. Pero ¿qué otros tipos de manual nos podemos encontrar? Un manual de instrucciones para armar Exacto. algo o algo así. Un manual de instrucciones en el que, de esos que los colombianos no leemos, dice Yokoi Kenji que nosotros no leemos los manuales porque a nosotros nos encanta aprender a manejar las cosas sobre la marcha. Que un día el abuelito japonés de él iba a prender un televisor nuevo y se demoró 3 días y él le decía, abuelito, ¿por qué no lo prende? Préndalo ya. Y él le decía, no, porque es que tengo que leer las instrucciones primero. Un colombiano lee instrucciones para aprender un televisor. Yo creo que ni para aprender. Yo creo, estoy casi segura que ni para aprender un drone. ¿Y eso que es un drone? Colombiano casi no lee instrucciones. No, y votamos los manuales. Pero muy bien. Pero, Por, profe, por YouTube. ¿te acuerdas lo que me pasó en tu examen? Que se me apagó la pantalla. Sí. Me Y volvió a después pasar. nos arrepentimos. Y después se arrepintieron. Sí, porque se burlaron mucho al pobre Juan. Y ya sabes cómo se arregla. Juan. ¿Se fue? Está bien. No pensé que fuera tan literal. Listo. Entonces en los manuales encontramos instrucciones y encontramos también como límites a lo que podríamos hacer y lo que no podríamos hacer. Un manual en sí mismo pues es un documento público, casi nunca es un documento para una sola persona, y en un manual encontramos diferentes aspectos, ¿no? No deja de ser expositivo, sí, no deja de ser expositivo por ser tan extenso, pero sí podríamos decir que es uno de los más extensos que tenemos dentro de los expositivos. ¿Por qué? Porque un manual puede tener 100 páginas, ¿sí? Y esa cantidad de páginas que tiene estar organizada de una forma entendible para abordar diferentes aspectos. Entonces, para que esté allí. Receta. Una receta que Es un instructivo para preparar algo. ¿qué suele tener una receta? ¿Qué suele tener una receta? Pues más que todo como, sí, instrucciones. Instrucciones y los ingredientes, ¿no? Digamos que gracias a como esos dos elementos se vuelve un poco extensa, pero es muy puntual. Señora, Procedimientos. procedimientos.
Si notamos, en una receta, por ejemplo, no nos dicen como que si pasa tal cosa, evite tal otra, a menos de que sea una receta de YouTube, que son súper claros. Listo. Y la infografía, pues ya hemos hablado de ella, la unión entre información y gráficos. Eso en cuanto a texto expositivo. ¿Hay alguna duda aquí? Listo. Profe, no me quedó muy claro el memorando. El memorando. Bueno, vamos a ir rápidamente al diccionario. Ustedes siguen viendo la diapositiva. Sí. Ok. Listo, entonces aquí en el diccionario de la Real Academia Española nos dice que un memorando es una comunicación diplomática menos solemne que la memoria y la nota, por lo común no firmada, en que se recapitulan hechos y razones para que se tengan presentes en un asunto grave. También nos dice que es un librito o cuaderno en que se apuntan las cosas de que hay que acordarse. Y también nos dice que es un informe en que se expone algo que debe tenerse en cuenta para una acción o un determinado asunto. ¿Listo? Entonces, hablábamos de lo que decía Gaby, que un memorando era aquello que se colocaba en algún lugar para tenerlo en cuenta. Hablábamos de que un memorando también era lo que, digamos, a mí como trabajadora me podrían presentar en algún momento por una acción no correcta dentro de mis funciones, y hablábamos de que un memorando puede ser como sinónimo de circular, siendo un memorando informativo, es decir, un memorando que se le envía a Raimundo y todo el mundo, ¿sí? O que se publique en un lugar. ¿Queda más claro, Jordano? Sí, profe. Listo. Aparte de eso, ¿hay otra duda? No. Sigo entonces. El texto argumentativo. Bueno, ya estamos curtidos de texto argumentativo, ¿cierto? La ponencia. ¿Qué es una ponencia? Una introducción a algo. No, lejos, lejos. Ustedes han Una hecho ponencias. presentación. Ajá. Son presentaciones. Se sonó que le soplaron por allá. Listo, una ponencia es una presentación. Muy bien. Cuando uno hace un discurso, ¿sí? Académico mayoritariamente, eso se denomina también ponencia. Es decir, cuando les digo ustedes han hecho ponencias, son sus exposiciones. Eso es una ponencia. Una monografía. ¿Qué sería una monografía? ¿O qué han escuchado que es una monografía? Según lo que yo sé, una monografía es un documento que trata de un tema en particular porque está dedicado a utilizar diversas fuentes. Yo hasta le iba creyendo. Cuando siguió, está dedicado a tener. Yo, ya no le creo. Listo. Monografía es un documento que trata un tema específico y tiene unos argumentos, ¿sí? Normalmente, cuando ustedes se vayan a graduar de sus carreras profesionales, les pedirán que haga un trabajo de grado o una monografía. ¿Cuál es la diferencia? El trabajo de grado es más extenso y la monografía es un poco más sencilla. Normalmente en las universidades dejan que si es una persona sola pueda hacer una monografía. Si son de 2 para arriba, que hagan un trabajo de grado. ¿Listo? ¿Qué entendemos por informe? Y recuerden que habíamos visto el informe aquí y habíamos visto el informe por aquí, el informe científico. Entonces, ¿qué entendemos por informe? ¿Y cuál sería la diferencia entre este informe y el informe científico del que hablábamos el otro día? Pues no sería que este informe está defendiendo algo, a diferencia del científico que está dando una información, o sea, investigación más exacta, por así decirlo. Ok, y en ese orden de ideas, un informe de gestión de un gobierno específico,
¿Sería aquí o sería en el científico? Un informe de gestión de un gobierno específico. Argumentativo. Argumentativo, porque ¿qué quiere decirnos ese informe? Pues no sé cómo decirlo, la gestión del gobierno. Eh, Sí, pero ¿qué sería la gestión del gobierno? O sea, ¿Cómo se está llevando a cabo? Exacto, eso. muy bien, como argumentar que el gobierno ha hecho las cosas súper bien, que está haciendo las cosas como debería y que va camino a como a ser felicitado por todo lo que está haciendo. Muy bien. Entonces, un informe de gestión lo tendríamos aquí. Sería argumentativo y no científico porque no tiene elementos más de ciencia, sino que lo que pretende es convencernos. ¿Listo? Un ensayo. ¿Qué fue lo que dijimos que era un ensayo? Ya también están curtidos de eso. Pues es la opinión o sea, es una opinión propia que uno quiere expresar. Sí, alrededor de un tema o varios temas o de qué. Un tema de interés. Un tema de interés. Recordemos entonces que cada tesis, ¿qué dijimos que era la tesis? La idea principal como, el tema principal, El tema principal. ¿Y qué son los argumentos? lo que defienden esa tesis. Muy bien, los que defienden esa tesis. Muy bien, doña Daniela. Muy bien, chicos. Entonces, es un texto argumentativo. ¿Cómo sabemos que un texto es argumentativo si, digamos, no se llama ponencia sobre la relación de los derechos humanos con la política? Si no nos dice ponencia sobre y simplemente nos dice derechos humanos y la política, ¿cómo sabemos que eso es un texto argumentativo y no otra cosa? Porque habla de política, ¿no? No. Sería como observando los componentes y cómo... ¿Qué ¿cómo se componentes? escribe? Es tesis y si hay ideas que la defiendan. Ok, Pues su estructura. exacto, por la estructura que tiene. Entonces, si observamos que la estructura hay argumentos, es decir, pretende darnos como unas razones y decirnos por qué tal cosa, por qué lo uno está vinculado a lo otro, por qué los derechos humanos no van solos. Santiago, no se coma todas las uñas, deja un poquito yo. En ese caso, entendemos que se trata de un texto argumentativo. Pero si por lo contrario vemos como información y nos definen qué son derechos humanos y nos definen qué es política, podríamos estar hablando de qué. Otra vez, hermano. Informativo. Otra vez. De un texto informativo o expositivo. Muy bien. Listo. Aquí ya terminamos con el texto argumentativo. ¿Aquí hay dudas para pasar al siguiente? Profe, la monografía, eso sí no lo entendí. Profe, Ok, señor. lo mismo iba a preguntar, profe, y quería afirmarte algo, era que si lo del informe es que tiene más argumentos científicos, ¿sí? ¿O es al revés? Ah, ok. Contesto lo de la monografía y luego contesto lo del informe. Entonces, la monografía es, según el diccionario de la Real Academia, oiga, yo soy más respetuosa que Laura. Yo digo, ¿según quién? Laura dice, según yo, según lo que yo sé. Ay, Dios mío, bendito, aquí volvió el Señor. Ay, mire, sus papeles de tus papás. Ay, bendito Dios, párelo rápido, amor. Ay, Dios mío. Ya le hizo daño. Ay, sí, mandaron, imagínense, un registro civil desde Tuluá y el muchacho se paró encima de eso. Listo, entonces una monografía es la descripción y tratado especial de determinada parte de una ciencia o de algún asunto en particular. Descripción y tratado especial. Es decir, que es un documento que trata un tema específico. Entonces podríamos hacer una monografía sobre el ADN de las plantas, ¿sí?
Y en esa monografía damos razones de por qué es importante estudiarlo, por qué es importante estar pendiente de cómo va evolucionando el tema, ¿sí? Eso dentro de una monografía. Entonces les explicaba que una monografía normalmente es el nombre del documento que piden en las universidades al momento de graduarse. Entonces dan como dos opciones. Si usted lo va a presentar solo, puede presentar una monografía. Pero si usted lo va a presentar en grupito, pues ya le dicen que es un trabajo de grado. Porque la monografía de alguna manera es un poco más sencilla, más escueta. O sea, no requiere como tantos elementos de investigación como practicar, por ejemplo, o aplicar entrevistas o aplicar algún instrumento o cuestionario en particular, sino que pasa con que sea una búsqueda de información en la web y en diferentes documentos. ¿Queda un poquito más claro, Dani? Sí, señora. Listo. Y frente a la pregunta de Giordano, el informe científico que estaría en lo que tiene que ver con un texto científico como tal, pues allí se usan términos más elaborados, términos más puntuales en cuanto a que corresponden a una profesión específicamente, como lo hablábamos en la clase anterior. Mientras que en el informe argumentativo podemos encontrar que el informe es digamos, válgase la redundancia, un informe que puede leer cualquier persona y comprenderlo. Entonces les hablaba, por ejemplo, del balance de gestión o del informe de gestión de un gobierno, que cualquiera de nosotros lo podría leer, ¿sí? De pronto tendría que buscar algunas palabras, pero no se tiene que buscar porque sea muy técnico, sino porque, digamos, hablan de una ciudad que no conocemos, o hablan de un cargo público que no conocemos. Por eso habría que buscarla. Pero el resto, un informe de gestión sería lo más escueto posible, o sea, lo más sencillo posible a la hora de leerlo, para que cualquier persona pueda leerlo y se pueda dar cuenta de lo que ese gobierno está haciendo. ¿Queda más claro, Giordano? Ay, no. Sí, profe. Bueno. Y finalmente tenemos el texto descriptivo. En general, ¿qué creen ustedes que busca el texto descriptivo? ¿Describir? Muy bien. No, sí, suena redundante, pero es eso. Describir. ¿Cómo se diferencia un texto descriptivo de un texto narrativo o de un texto argumentativo? Tal vez que el descriptivo es más superficial. El descriptivo es más superficial, ¿por qué? O sea, pues, no sé, me viene a la mente que es como más características específicas, en cambio una narración es como algo más profundo. Bueno, digamos que los dos son profundos de su manera. Porque, por ejemplo, el texto descriptivo lo que hace es coger un solo asunto y describirlo de muchísimas formas, ¿sí? Mientras que, como bien lo dice Dani, en la narración pues nos cuentan como una historia, ¿sí? Un hilo de situaciones. Entonces, en el descriptivo encontramos que es más específico en cuanto a lo que nos quiere expresar. Normalmente en los textos descriptivos no vuela mucho la imaginación, aunque sí logramos, digamos, crear una idea de eso que nos están representando, nos están diciendo. Pero nos vuela mucho más la imaginación en una narración. Listo, hay varios tipos de texto descriptivo como la prosopografía. ¿Ustedes se acuerdan qué es eso? No, señora. Y esa risa, Juano. Bueno, cuéntame qué quiere decir tu risa. No, pues que sin molestarte hasta ahora escuché esa palabra, lo de prosopografía. Por dos, profe. Yo tampoco he escuchado esa palabra. Yo sé que sí la habían escuchado por allá en sexto, séptimo, más o menos. Pues, si se les olvida lo que vieron No me acuerdo qué hace hice 15 ayer. días. Ajá, ya. No me preocupo, la verdad. Listo.
La prosopografía entonces es una descripción de los rasgos físicos de una persona, únicamente de los rasgos físicos. Por eso tenemos esta imagen aquí. Entonces, en una prosopografía decimos cómo son los ojos, cómo son los pómulos, cómo es el cabello, cómo es la frente, cómo es la cumbamba, cómo son las orejas, en una prosopografía. ¿Listo? Solamente hablamos de aspectos físicos. En una etopeya hablamos de aspectos emocionales. Entonces hablamos de que la persona es muy inteligente, de que es muy valiente, de que es un aventurero, de que procura siempre competir y ganar el primer puesto en diferentes escenarios. Mientras que el retrato nos une tanto la prosopografía como la etopeya. Es decir, que en un texto descriptivo donde nos están hablando de una persona, tanto física como emocionalmente, nos están haciendo un retrato. ¿Listo? Les pregunto, ¿de qué hace uso el texto descriptivo mayoritariamente? De sustantivos, de adjetivos, de verbos. Sería un poco más de adjetivos realmente. Ok, de adjetivos, ¿por qué? Porque son cualidades, son como, sí, por lo que se caracteriza dicho tema o cualquiera, no sé. Muy bien, Vale, muy bien, Jordano. Siempre que ustedes vean como que hay muchos adjetivos, recordemos que un adjetivo es aquello que nos describe algo, nos cualifica algo, nos dice cómo es. Siempre que ustedes vean que hay como mucho uso de descripción de adjetivos, estamos hablando de un texto descriptivo. Listo, chicos. Hemos llegado entonces al final de lo que es la tipología textual. Les voy a dar 10 minutos. Salgamos de la llamada, regresamos y les explico la dinámica que vamos a desarrollar.